Ya hay algunos compañeros que me llamaron ahí de control académico que sí están incluidos en la lista oficial. Entonces, al finalizar esta clase, le vamos a agregar la nota a los tres. Si hubiera algún otro compañero que tenga problemas, por favor, llame ahí al departamento de control académico. Ahí lo van a apoyar y también yo estoy a la orden para poder apoyarlos. Ok, muchas gracias, licenciada. Yo voy a enviar mi correo en la noche. Gracias. Muy bien, a sus órdenes. Bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy, compañeros. Ya en la primera parte de este curso hemos analizado y hemos discutido acerca de lo que es el procedimiento administrativo, el trámite administrativo y asimismo hemos visto lo que es el expediente administrativo. Hemos analizado los elementos de cada una de estas instituciones. El día de hoy vamos a continuar con lo que es los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas. Nótese que en nuestra secuencia de estudios siguen siendo las resoluciones administrativas y en este caso como alguna persona, algún interesado, que en este caso va a ser siempre el administrado, el particular o el habitante del territorio de la República de Guatemala, si él estima que la resolución le causa un agravio o que la resolución es ilegal o arbitraria o que la resolución administrativa le está violando algún derecho, él lo puede impugnar, él se puede oponer, lo puede objetar por la vía de una impugnación. Es lo mismo que sucede en un proceso, en un juzgado, por ejemplo, en un proceso penal, civil, laboral. Si alguien no está de acuerdo, únicamente hay una vía para poderse oponer o impugnar esa resolución, que puede ser una sentencia o un auto, y son los medios de impugnación, los recursos. No hay ninguna otra forma de cambiar una resolución judicial. Con medidas de hecho, no se puede. Con shows mediáticos propagandísticos, tampoco se puede. Haciéndose la víctima, tampoco se puede. Únicamente se puede impugnar una resolución judicial por medio de un recurso. Pues lo mismo, compañeros, sucede con las resoluciones administrativas, que son las resoluciones que va a dictar la administración pública, es decir, aquellas resoluciones que, por ejemplo, va a dictar el director general de la Policía Nacional Civil, el ministro de Energía y Minas, el Consejo Municipal, un ministro de Estado, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, etcétera. Entonces, cuando alguien estima que la resolución administrativa, es decir, esa decisión por medio de la cual la administración pública ha concluido y ha dictado una resolución administrativa después de formar el expediente administrativo, de darle audiencia a todas las partes y de recolectar todas las diligencias que fueron de las que hablamos en la clase anterior, tiene que dictar una resolución, tiene que haber una decisión con la cual se le ponga fin al asunto. En este caso va a ser una resolución administrativa, pero reitero, si alguien no está de acuerdo con ella, si alguien piensa que es injusta, que es ilegal, que es arbitraria, que violenta los derechos y las garantías que establece la Constitución y demás leyes del país, la única vía que tiene para oponerse, es decir, la vía que impone la racionalidad, la cultura jurídica, el Estado de Derecho, es las impugnaciones. Acá también en resoluciones administrativas no caben medidas de hecho, protestas, shows mediáticos propagandísticos o hacerse la víctima. Esto en una resolución administrativa tampoco se puede hacer porque de esa manera no se podrá revocar o modificar la resolución administrativa que se considere ilegal, injusta o arbitraria. Es única y exclusivamente por medio de las impugnaciones que el administrado que considere que esa resolución administrativa le causa agravio, es decir, que le causa un daño, únicamente por ese medio es que se va a poder revisar la resolución administrativa y la misma se va a poder confirmar, modificar o revocar. Confirmar significa que se deja vigente. Modificar que se va a cambiar parcialmente una parte de esa resolución y revocar significa que esa resolución que se estima ilegal o que se estima en este caso injusta va a ser completamente, por así decirlo, anulada y se va a dictar una nueva resolución de conformidad con la ley. Es decir, hay
tres supuestos, tres categorías. Se confirma, se modifica o se revoca la resolución administrativa que, como ya dijimos, únicamente puede ser impugnada por medio de los recursos que la propia ley o las propias leyes administrativas, que son varias, establecen. Entonces, ya que hemos llegado a este punto introductorio, lo primero que hay que decir, compañeros, es en cuanto a los medios de impugnación o recursos administrativos. Hay que recordar que según la doctrina, se le puede dar varios nombres o varias categorías, pero en este caso, el derecho procesal administrativo ha llegado a la siguiente conclusión. Lo que se debe mencionar es que el término medios de impugnación es un término jurídico amplio. Es un medio, es un término utilizado por el lenguaje jurídico o el léxico jurídico que es amplio, que es inclusivo, porque medios de impugnación es lo general, mientras que un recurso administrativo es lo específico. Podríamos decir que medios de impugnación es el continente y recursos administrativos es el contenido, o que medio de impugnación es un término general, global, que abarca todo, y recurso administrativo es lo específico, lo especial, lo que le atañe a nuestro procedimiento administrativo. Entonces, reitero, un recurso administrativo siempre va a ser un medio de impugnación, porque por medio de este recurso administrativo, el administrado que estima que la resolución administrativa que dictó la administración pública es ilegal, injusta, arbitraria, contraria a la ley, en este caso va a presentar un recurso administrativo. Este recurso administrativo, compañeros, lo puede conocer la misma autoridad que dictó la resolución administrativa o lo puede conocer su superior jerárquico. Acá un ejemplo simple sería, el recurso administrativo, por ejemplo, lo conoce quien lo dictó. Si nosotros estamos presentando un recurso en contra de un comisario de la Policía Nacional Civil, lo puede conocer él mismo. Ahora bien, en el otro caso, lo va a conocer su superior jerárquico cuando ese recurso ya no lo conozca el propio comisario de la Policía Nacional Civil, sino que lo conozca, por ejemplo, el director general de la Policía Nacional Civil. Entonces, lo primero que tenemos que captar es esta diferencia. Hay recursos administrativos que se interponen en contra de resoluciones administrativas que los va a conocer la propia autoridad que dictó la resolución. Y hay un segundo supuesto o ejemplo de recursos administrativos que los va a conocer el superior jerárquico de la autoridad que dictó la resolución administrativa. Cuando esta autoridad que dictó la resolución administrativa ilegal, obviamente tenga superior jerárquico. Por ejemplo, un comisario de Policía Nacional Civil tiene superior jerárquico. ¿Quién es? El director general de la Policía Nacional Civil. El director de la Policía Nacional Civil tiene un superior jerárquico. ¿Quién es? El ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación también tiene un superior jerárquico. En este caso, ¿quién es? El presidente constitucional de la República de Guatemala. Entonces, van a ser las propias leyes las que van a indicar. Si este recurso administrativo que nosotros como abogados especialistas en derecho procesal administrativo estamos planteando o interponiendo, lo conoce la propia autoridad de la administración pública que dictó la resolución ilegal o la va a conocer su superior jerárquico. Aquí va a depender cuál sea la ley administrativa que estemos aplicando. Continúo. También, compañeros, tenemos que decir que el recurso administrativo es carga del administrado. Vamos a explicar por qué. Ustedes se recuerdan que durante todo este curso de Derecho Procesal Administrativo hemos venido diciendo que acá van a haber dos sujetos. La administración pública, que puede ser cualquier dependencia, y el administrado, que es cualquier persona particular, ciudadano, vecino, habitante del territorio de la República o cualquier otro término que la legislación o la doctrina permita. Entonces resulta que
¿Por qué decimos que este recurso es carga del administrado? Porque la persona que está facultada para presentar recursos administrativos, es decir, la única persona que tiene el derecho de presentar un recurso, la única persona que tiene esto se le llama legitimación activa para presentar un recurso, en este caso va a ser el administrado, va a ser aquel ciudadano, vecino o habitante en contra de quien se ha dictado una resolución administrativa ilegal. Por ejemplo, si a un vecino de un condominio la municipalidad lo está obligando a que bote un muro, en este caso va a ser a ese vecino al que le corresponde la carga de presentar el recurso administrativo en contra de la resolución de la municipalidad que le está ordenando botar un muro. Claro está, y él considera que esa resolución es ilegal y le causa daño, le causa agravio, porque si él bota el muro va a perder su dinero, aparte va a vivir más inseguro porque a lo mejor los ladrones se le van a meter a la casa. Otro ejemplo más complejo, para llevar la misma sintonía de ejemplos que hemos venido dando. Si alguien está con idea de constituir una mina para extraer oro, esta persona recolecta su expediente administrativo, por medio de un abogado presenta ante el Ministerio de Energía y Minas la solicitud, se inicia el procedimiento administrativo, hay un trámite, hay un expediente, y esta persona a lo mejor ha gastado mucho dinero en una firma de abogados, o le ha pagado a un abogado experto, o considera que él cumple con todos los requisitos que establece la ley. Hay un estudio de impacto ambiental, no se va a contaminar el agua, la mina va a dar empleo, la mina le va a pagar impuestos al Estado y el Estado con esos impuestos va a poder brindar servicios públicos de calidad, etcétera. Pero resulta que el Ministerio de Energía y Minas dice no al lugar. ¿Qué va a hacer el administrado? Que en este caso el administrado no únicamente puede ser una persona individual, sino que puede ser una persona jurídica, una sociedad anónima minera, por ejemplo. Puede ser inclusive una transnacional o una multinacional. Bueno, entonces en este caso va a tener la carga de presentar el recurso administrativo, es decir, únicamente a esa persona que le denegaron el trámite para constituir su mina para extraer oro, es la que tiene la facultad, el derecho y la legitimación activa para poder presentar un recurso administrativo y que en este caso lo conozca el ministro de Energía y Minas o bien el presidente de la República de Guatemala como su superior jerárquico. Este es un ejemplo práctico, entonces, compañeros, vamos a ponerlo aquí en pantalla, de lo que es la afirmación que indica que el recurso administrativo es carga del administrado, es decir, es responsabilidad del administrado. Únicamente el administrado puede presentar un recurso administrativo en contra de la administración pública, pero únicamente la persona que sufrió un agravio. No puede ser un vecino, un tercero, no, tiene que ser una persona que tenga un interés directo. Nadie se puede entrometer abusivamente, porque si el administrado no quiere, no presenta el recurso. Esto es voluntario, no es obligatorio. Únicamente él tiene la facultad, él tiene la legitimación activa de presentar el recurso administrativo y que de esa manera la propia autoridad administrativa o su superior jerárquico revisen esa resolución que él estima ilegal y la puedan confirmar, modificar o revocar. Por eso decimos que el recurso administrativo como un medio de impugnación es carga del administrado, ya que únicamente al administrado le compete, tiene la facultad, le incumbe o tiene la legitimación activa, para decirlo en lenguaje más técnico, de presentar el recurso administrativo en contra de la resolución administrativa que considera, según su criterio, que le causa agravio. También, compañeros, en este apartado se debe de profundizar en lo que es la diferencia entre proceso y procedimiento administrativo. Nosotros ya dijimos al inicio de este curso que proceso va a ser el que se va a sustanciar ante un órgano jurisdiccional, que puede ser un juzgado de paz, un juzgado de primera instancia, una sala de la Corte de Apelaciones o bien la Corte Suprema de Justicia en pleno.
Entonces, el proceso siempre va a ser ante el Poder Judicial, ante lo que la Constitución Política de la República de Guatemala denomina como el organismo judicial. Ahí se va a sustanciar, se va a tramitar o se va a ventilar lo que es el proceso. Entiéndase proceso penal, civil, laboral, de niñez, etcétera. Y dijimos que el procedimiento administrativo se va a ventilar ante la administración pública, que es de lo que hemos venido hablando y que se va a finalizar por medio de una resolución de carácter administrativo. Pues bien, acá también hay otras diferencias. En primer lugar, compañeros, la diferencia entre proceso y procedimiento administrativo es la autoridad que lo decide. ¿Por qué? Porque el proceso, pongámoslo ahí entre paréntesis, judicial, porque lo conoce un órgano jurisdiccional que es parte del organismo judicial, eh, lo va a decidir, lo va a resolver, va a dar un fallo, una sentencia, un juez. En este caso, reitero, es un juez, mientras que el procedimiento administrativo, ¿quién es el que lo va a decidir? ¿Quién va a dictar la resolución administrativa? Va a ser la administración pública, no va a ser un juez. La segunda diferencia es que la función que ejerce el que decide sobre los recursos y procesos. Porque fíjense, compañeros, que el recurso administrativo por lo regular lo va a conocer la propia autoridad que ha dictado la resolución administrativa o su superior jerárquico, pero los dos pertenecen a la administración pública y van a pertenecer a la misma dependencia. Por ejemplo, si la resolución ilegal la dictó un comisario de la Policía Nacional Civil, su superior es el jefe de la Policía Nacional Civil, pero los dos pertenecen al Ministerio de Gobernación. Si la resolución ilegal la dictó un juzgado de asuntos municipales, nótese que es de asuntos municipales, que es administrativo, no es parte del Poder Judicial, dicta una resolución ilegal e interponemos un recurso ante el honorable Consejo Municipal, nótese que el Consejo y el Juzgado de Asuntos Municipales pertenecen a una misma entidad, que es la municipalidad. Cualquier municipalidad de los 340 municipios del territorio nacional, de Guatemala, de Santa Lucía, Cochumalguapa, de Livingston, Izabal, etcétera. Entonces, esto decimos sobre quién es el que decide los recursos, mientras que cuando es un proceso judicial, el recurso siempre lo va a conocer no un superior jerárquico, porque el juez no tiene superiores jerárquicos, lo que hay es un órgano superior de alzada, que es superior pero por grado, porque conoce recursos en contra de la primera instancia, pero no es que sea jefe y tampoco hay una relación jerárquica. Entonces, por ejemplo, si un juez de primera instancia dicta una resolución que alguien, según su particular criterio, considera que es ilegal, ¿quién va a resolver? Una sala de la Corte de Apelaciones. Si la sala de la Corte de Apelaciones dicta una resolución que alguien considere, según su particular criterio, como ilegal, ¿quién va a conocer? La Corte Suprema de Justicia. Pero nótese que acá siempre va a conocer un órgano distinto en competencia por grado, primera y segunda instancia. Primera instancia el juzgado, segunda instancia una sala de la Corte de Apelaciones. Pero en este caso lo que sucede es que aquí puede ser un conflicto penal, civil, laboral, pero quien va a conocer es una entidad distinta, va a ser un poder del Estado, va a ser el organismo judicial. Entonces, esta sería una diferencia en cuanto a la función que ejerce el que decide sobre los recursos y procesos. Obviamente también sé que hay remedios procesales que en un proceso judicial los conoce la propia autoridad que dictó la resolución, pero por eso se conocen como remedios procesales y no como recursos. El recurso siempre lo conoce una autoridad superior en grado. También tenemos el carácter en que actúa quien decide, porque en el proceso judicial el juez ¿cómo va a actuar? Va a actuar como contralor de garantías constitucionales, es decir, va a aplicar la constitución o la ley de manera directa al caso en concreto sometido a su conocimiento, mientras que en el procedimiento administrativo va a ser la propia autoridad administrativa la que va a dictar una resolución, pero administrativa. Y esta resolución administrativa al final sí puede ser revisada judicialmente por medio de un proceso de lo contencioso administrativo. También tenemos la extensión de control ejercido y legitimación,
Porque, reitero, por ejemplo, en el procedimiento administrativo, el que tiene legitimación activa para impugnar, ¿quién va a ser? El administrado. Mientras que en un proceso judicial no siempre va a ser, en este caso, si es penal, por ejemplo, el sindicado, o si es en civil el demandado, sino que pueden haber otros casos de legitimación activa. También entre las diferencias, compañeros, tenemos las facultades procedimentales del órgano decidente, porque recuerden ustedes que en el procedimiento administrativo, tal y como lo vimos, tiene un inicio, que puede ser una solicitud, se va a dar audiencia a las partes, se van a practicar diligencias y la autoridad va a dictar una resolución. Mientras que cuando es un proceso ante el Poder Judicial, en este caso la ley de manera clara va a indicar las fases del proceso. Y obviamente no va a ser la misma autoridad la que va a producir pruebas, sino que la prueba se la van a llevar los sujetos procesales. Si es algo civil, se la van a llevar al demandante y el demandado. Si va a ser algo penal, se la va a llevar el Ministerio Público y el sindicado o el querellante adhesivo, ¿verdad? Entonces, esta también sería otra diferencia. Otra diferencia entre proceso y procedimiento administrativo tenemos que es la naturaleza del acto que decide el recurso y el proceso y los efectos que produce. En este caso, la naturaleza del acto. Cuando es en un procedimiento administrativo, ¿cuál es la naturaleza del acto? Que es una resolución administrativa. Esa resolución administrativa se puede impugnar por medio de recursos, por ejemplo, revocatoria y reposición, y si continúa la ilegalidad, se puede someter a conocimiento judicial y nos vamos a un proceso contencioso administrativo. En el proceso judicial no, ahí únicamente se van a interponer recursos que va a conocer el mismo organismo judicial. Y en algunos casos nos podemos ir hasta una acción de amparo, pero recordemos que el amparo no es una tercera instancia, sino que únicamente es para resolver si se han violado o no derechos fundamentales. También otra diferencia sería, compañeros, la estabilidad de la decisión. ¿Por qué la estabilidad de la decisión? Porque una sentencia dictada por un juzgado va a ser más estable. Únicamente la puede, por así decirlo, coloquialmente y con palabras sencillas, compañeros, la va a poder votar una sala de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia. Mientras que, por ejemplo, lo que es el recurso administrativo, este recurso, la decisión va a ser más inestable porque se puede impugnar por la vía administrativa, que es de lo que estamos hablando, pero también se puede someter después a conocimiento de un órgano jurisdiccional. Y el ejemplo típico, el ejemplo perfecto, es el proceso de lo contencioso administrativo, porque recordemos que nosotros podemos haber agotado todo el procedimiento administrativo. Si, por ejemplo, es porque no nos dejaron construir un edificio de 30 niveles, ya casi que un rascacielos, en primer lugar, ¿dónde iniciamos nuestro procedimiento administrativo? En la municipalidad. Nos vamos ahí al departamento de construcción, llevamos nuestros planos, llevamos nuestro croquis, llevamos fotografías, llevamos estudios de impacto ambiental, de impacto vial, hasta de impacto de sonido podemos llevar, que no se va a violentar ahí el tema de los decibeles, del cual hablábamos el otro día. Y resulta que, bueno, se instruyeron las diligencias, se formó un expediente, se nos dio audiencia, hasta terceros se les dio audiencia para que indicaran si ese edificio no constituía una obra peligrosa. Pero al final nos puede decir a nosotros el Departamento de Construcción, no al lugar, no se le extiende la licencia de construcción del edificio de 30 pisos. ¿Qué va a pasar? Si somos abogados, nuestro cliente va a perder mucho dinero. Y a lo mejor a nosotros también nos van a cambiar, nos van a destituir por inútiles, porque no logramos el cometido que era obtener la licencia de construcción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahí no termina todo. Como es un procedimiento administrativo, podemos presentar un recurso administrativo. Bueno, entonces, el Departamento de Construcción nos dijo que no. Bueno, interpongamos un recurso administrativo y que lo conozca el Consejo Municipal, imagínense, integrado por el alcalde, los concejales, los síndicos, etcétera. Pero resulta que ese Consejo Municipal nos dice, se confirma la resolución dictada
por el departamento de construcción, no al lugar, no se le extiende la licencia de construcción. Se desperdicia el dinero, nuestro cliente mejor se busca otro abogado y se va a ir hablando mal de nosotros. Va a decir, ese Lee que me asesoró tan inútil, esa oficina, ese bufete, no sirve. Bueno, pero ahí no termina todo. Si el administrado, si nuestro cliente, si el particular estima que esa resolución le causa algún agravio, entonces él se puede ir ya a lo que es el proceso contencioso administrativo ante una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, acá ya entra en función, entra a actuar un órgano jurisdiccional, un órgano propio del organismo judicial o del poder judicial, como se le llama en la doctrina. Entonces, ¿qué significa esto? Que el poder judicial va a poder revisar la legalidad o la ilegalidad de lo actuado en sede administrativa. En este caso, el poder judicial va a decir, bueno, la autoridad administrativa, llámese municipalidad, está actuando de una manera ilegal porque no otorgó la licencia de construcción. O puede decir el Poder Judicial, no, ya revisamos, ya hubo una revisión judicial y resulta que en este caso la autoridad administrativa, como lo es la municipalidad, sí dictó una resolución de conformidad con la ley. Se confirma la resolución. Entonces, ¿qué les digo? De que en este caso va a haber una revisión por parte del Poder Judicial en cuanto a todo lo actuado en sede administrativa, todo lo actuado, todo lo tramitado ante la administración pública. ¿Y cómo se llama eso? Proceso contencioso administrativo. Porque también en el proceso contencioso administrativo, compañeros, vamos a tener al administrado contra la administración pública, solo que acá ya no va a conocer la misma administración, acá va a conocer un órgano jurisdiccional, acá va a conocer el organismo judicial, quien es el garante de la juridicidad, es decir, que todos los actos de la administración pública estén de conformidad con la ley, de conformidad con la Constitución y de conformidad con todos los reglamentos de carácter administrativo. Por eso hablamos de una estabilidad de la decisión. Por lo regular, la resolución que dicte un órgano jurisdiccional va a ser más estable, mientras que la resolución administrativa tiende a ser inestable y la propia ley faculta o le da legitimación activa al ciudadano o al particular, al habitante, para que pueda impugnar una resolución administrativa que considere ilegal. Luego tenemos, compañeros, lo que es la recurribilidad de la decisión, que es un poquito de lo que veníamos hablando. En este caso, la recurribilidad de la decisión significa que en sede administrativa, en procedimiento administrativo, se va a poder interponer únicamente un recurso administrativo, hasta ahí nomás. Pero ese recurso lo va a conocer la misma autoridad que dictó la resolución o su superior jerárquico, es decir, nos quedamos ahí, nos quedamos en lo que es la administración pública, mientras que en un proceso judicial, quien va a conocer el recurso no va a ser la autoridad administrativa que dictó originalmente la resolución ilegal, sino que va a ser un órgano jurisdiccional, va a ser una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, va a ser el Poder Judicial que revise lo actuado por la administración pública, si es legal o bien si es ilegal. Entonces, esta diferencia es en cuanto a la recurribilidad. Esta palabrita recurribilidad significa eso: presentar medios de impugnación, presentar recursos, oponernos, objetar una resolución administrativa que consideremos ilegal. Claro está, quien presente un recurso administrativo, cualquier abogado que se meta a presentar recursos lo debe hacer de una manera técnica y correcta, porque en la práctica, lamentablemente, compañeros, en la administración pública sucede lo mismo que en los juzgados. Se presentan memoriales o escritos con faltas de ortografía, testados con lapicero, con manchas, mal impresos, utilizando lenguaje no jurídico, a veces hasta lenguaje soez o lenguaje amenazante, cuando sabemos que un recurso administrativo debe de ser lo más técnico posible. Una clave: tanto en un juzgado como en una dependencia administrativa, al buen abogado se le reconoce por el primer escrito que presenta. Ese escrito es su presentación, compañeros.
Así como cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted se va a ir con el mejor traje, se va a ir con corbata, se va a ir bien entacuchado, va a comprar o va a alquilar un traje. Pero si usted se va a pedir trabajo con la camisa rota o de una forma poco decorosa, no le van a dar el trabajo. Lo que van a decir, no, esta persona tiene apariencia de delincuente, no parece un estudiante de derecho, no parece un futuro abogado o no parece un abogado. Lo mismo sucede con este primer memorial, primer solicitud o primer escrito que se presenta tanto en los juzgados como en la administración pública. Ahí se detecta cuando es un abogado que sabe el derecho, que conoce el derecho procesal administrativo o demás ramas del derecho, o cuando nos encontramos ante un charlatán que prácticamente está engañando a su cliente y no va a obtener un buen resultado. Entonces, hablamos de la recurribilidad, porque siempre ese recurso administrativo, ese memorial donde lo presentemos, máxime si ya somos abogados con un número de colegiado activo, debe de ir bien fundamentado, bien analizado, bien pensado, de una manera educada. Ahí no podemos poner palabras soeces, insinuaciones, no, hay que ser directos. Eh, Insinúa o es indirecto el ignorante, el que no ha estudiado el derecho. Quien ha estudiado el derecho es una persona directa pero educada, con lenguaje jurídico, de una manera culta, con diplomacia, porque de lo que se trata con un recurso administrativo es de convencer a la autoridad administrativa, ya sea a la persona que dictó la resolución o a su superior jerárquico, que nos asiste la razón o que le asiste la razón a nuestro cliente y que por lo tanto la resolución administrativa se debe de modificar o revocar y dictar una nueva resolución de conformidad a derecho. ¿En qué se resume esto? Si en virtud de esta recurribilidad de la decisión, usted como abogado, experto en derecho procesal administrativo o incluso como particular, porque inclusive la ley ni siquiera exige la firma de un abogado colegiado activo, lo que sucede es que un recurso es tan técnico que por lo regular la única persona o el único profesional que va a tener la capacidad para poder interponerlo es un abogado, no una persona particular que nunca ha estudiado derecho. Entonces, reitero, este recurso tiene que ir redactado de una manera correcta, completa, expresa y sobre todo donde usted pueda convencer a la administración pública que cuando se dictó la resolución se violaron derechos o garantías. Lo mismo si es un proceso contencioso administrativo, que ya vimos que es algo judicial. En la demanda, donde usted plantee su proceso contencioso administrativo, ahí tiene que versar toda la sabiduría, todo lo que usted ha estudiado, lo que ha leído, no con faltas de ortografía, no tachado con lapicero, no con las hojas manchadas, no, sino que tiene que ser una demanda lo más bien elaborada posible. Lo mismo sucede con lo que es un recurso administrativo, que puede ser revocatoria, reposición o demás recursos administrativos que reconoce la ley. Siguiente diferencia entonces entre procedimiento administrativo y proceso, entendiéndose como proceso judicial. Unidad de acción, pluralidad de recursos administrativos y un solo proceso judicial. Bueno, ¿cómo se resume todo esto, compañeros? Que es un lenguaje muy avanzado, muy complejo. La carga de presentar el recurso administrativo la tiene únicamente el administrado, nadie más, no puede haber ningún entrometido, únicamente quien es parte dentro del procedimiento administrativo o interviniente, como lo es el nombre correcto, y quien estima, según su leal saber y entender, que ha sufrido un agravio por medio de una resolución ilegal que ha sido dictada previamente por la administración pública. Y la pluralidad, ¿a qué se refiere? Que fíjense, compañeros, que los recursos administrativos son muchos. No únicamente son los que contiene la ley de lo contencioso administrativo, revocatoria y reposición. No, hay más recursos, porque imagínense ustedes, hay leyes administrativas para cada rama. Por ejemplo, en derecho ambiental tenemos la ley del INAO, que es el Instituto Nacional de Bosques, de áreas protegidas, etcétera, y allí hay recursos administrativos. Si vamos a estudiar derecho de energía eléctrica, no digamos, hay leyes, hay reglamentos administrativos que regulan el mercado de la comercialización de energía eléctrica. Aquí se dan, se dan muchos problemas de carácter eléctrico. Fíjense ustedes que
Bueno, tal vez los que son contemporáneos conmigo no me dejarán mentir que antes, aquí en la ciudad de Guatemala, había hasta racionamiento de energía eléctrica. Es decir, por ejemplo, los días viernes no había de 9 de la mañana a 12 del mediodía, lo cual era una vergüenza porque era la capital de Guatemala. Todavía en algunos departamentos hay ciertos cortes involuntarios de energía eléctrica, pero todo esto genera conflictos administrativos. ¿Y cómo se van a solucionar? Bueno, por medio de los recursos administrativos que tienen que ver con el mercado de energía eléctrica. También hay recursos administrativos, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil, en el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional Civil. Hay recursos, por ejemplo, en la ley orgánica del Ministerio Público, que deben también de ser interpuestos de una manera técnica y correcta. Hay recursos administrativos, por ejemplo, en la ley de servicio civil del organismo judicial. Hay recursos administrativos en lo que es toda la materia, por ejemplo, de compras y contrataciones del Estado. Cuando hay cotización, licitación, etcétera, ahí hay recursos administrativos. Hay recursos administrativos, por ejemplo, en legislación de salud pública, porque no, digamos, la constitución de un hospital privado, una jornada de vacunación, eso hay que hacerlo de conformidad con el Código de Salud y demás reglamentación en materia de salud pública. Hay recursos administrativos también en materia de educación pública. Yo les contaba el otro día que por ahí un compañero me enseñó una compilación de leyes y de acuerdos administrativos que versan sobre el Ministerio de Educación Pública. Miren, compañeros, eso era como el tamaño de una Biblia. Es decir, cuántos recursos administrativos se pueden plantear en materia del Ministerio de Educación, los que plantean los maestros, los supervisores de educación, las direcciones departamentales de educación, etcétera. Pero ¿qué significa esto? Que hay pluralidad de recursos administrativos. No es únicamente la revocatoria y la reposición, sino que hay varios recursos. Ya lo decía, solo en materia de educación pública, prácticamente como dice un compañero, es un libro completo el que hay una recopilación de leyes, reglamentos y acuerdos educativos. Entonces, es una pluralidad. Mientras que los recursos judiciales son básicamente números clausus, es decir, es cerrado. El Código Procesal Penal, por ejemplo, compañeros, únicamente regula recurso, apelación, que algunos denominan genérica, apelación especial, reposición, casación. Es decir, es claro. El Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, regula apelación, aclaración y ampliación, etcétera. Pero los recursos judiciales son números clausus, es una cantidad menor, mientras que recursos administrativos hay en una relación proporcional de todas las leyes administrativas que regulan a nuestro país, que son varias. Podríamos decir que cientos, compañeros. No se vayan a extrañar ustedes que aún ya siendo abogados, su cliente o un colega les mencione alguna ley administrativa que nunca leyeron en la universidad o que ustedes nunca la han visto, porque eso suele suceder por esa pluralidad de recursos administrativos. También tenemos en este caso, compañeros, lo que es la onerosidad en el proceso y la gratuidad en el procedimiento. Aquí me voy a detener. ¿Por qué decimos que es oneroso el proceso? Porque el proceso judicial, recordemos que por lo regular, allí sí vamos a necesitar un abogado. Y alguien me dirá, bueno, pero en penal, si no tenemos para pagar un abogado, nos asiste el Instituto de la Defensa Pública Penal. Sí, compañeros, pero recordemos que nada que nos da el Estado es gratuito, porque todo ha sido pagado con los impuestos que alguien más pagó. Entonces, ese salario que tiene un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal sale de los impuestos que pagamos todos, IVA, ISR, etcétera. Entonces, por eso es oneroso, porque que tengan ustedes un abogado defensor público, eso incluye que la persona tenga un salario, le es oneroso al Estado. El Estado de Guatemala tiene que desembolsar recursos. Si ustedes, por ejemplo, están en un proceso de carácter civil, bueno, allí sí van a tener que contratar un abogado, un bufete, una firma de abogados o una oficina. Y estos honorarios obviamente tienen que salir del demandante, de la persona interesada. Y bueno, si no fuera así, pues no habría trabajo para todos los colegas abogados, ¿verdad? Para eso estamos estudiando, para poder ejercer, en este caso, la abogacía y el notariado.
Pero por eso se dice que el proceso judicial es oneroso, porque lo mínimo que hay que hacer es contratar abogado, pero se debe de gastar en un montón de cosas, en copias de memoriales, porque hay ciertas leyes que piden un número de copias, entre otras cosas. Mientras que el procedimiento administrativo básicamente va a ser gratuito, porque inclusive ni siquiera hay una obligación expresa que el administrado tenga que presentar un memorial firmado y sellado por abogado. No se pide nada de timbres, puede ser a mano, puede ser verbalmente. ¿Por qué? Porque se trata que sea gratuito, porque recordemos que en nuestro país los vecinos, los habitantes, hay personas en extrema pobreza que ni siquiera saben leer o escribir, menos contratar un abogado. Por eso se trata de facilitarle al ciudadano el acceso a la vía administrativa por medio de la gratuidad. Por eso decimos en este caso que una diferencia entre procedimiento administrativo y proceso judicial es la onerosidad en el proceso y la gratuidad en el procedimiento administrativo. También deviene de lo que hablamos con anterioridad, la intervención profesional requerida. Porque fíjense, compañeros, que sobre todo en lo que es los procesos de carácter civil, ustedes no me dejarán mentir, ustedes creo que ya vieron derecho procesal civil, firma y sello del abogado. ¿Qué abogado está asesorando en este caso al demandante o al demandado? Usted, por ejemplo, quiere tramitar la desocupación de un bien inmueble por el impago de rentas. Bueno, hay que contratar abogado. Usted quiere, por ejemplo, iniciar un proceso sucesorio judicial, hay que contratar abogado, etcétera. Mientras que en el procedimiento administrativo no exige la Constitución y no exigen las leyes obligatoriamente que ya sea en el inicio del procedimiento administrativo o en el planteamiento de un recurso administrativo tenga que ir auxiliado por abogado, aunque ya como les expliqué, compañero, en la práctica, cuando es un recurso administrativo, siempre un abogado tiene que interferir porque una persona que no ha estudiado derecho no sabe cómo interponer un recurso administrativo. Pero, ¿por qué recalcamos esto? La intervención profesional requerida. En el procedimiento administrativo no existe una obligación de intervención de un abogado. En el proceso judicial, sí. Por eso es que en penal inclusive está el Instituto de la Defensa Pública Penal, porque todo sindicado debe tener un abogado que lo defienda, que materialice o configure su derecho de defensa. Obviamente esto se paga con los impuestos que todos tributamos mes a mes en IVA, en YUSI, en ISO, etcétera. Pero hablamos de intervención profesional requerida. En procedimiento administrativo no es obligatorio. En proceso judicial, en un 99% de casos, sí. Estas entonces son, compañeros, las diferencias, reitero, entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial. También tenemos la dirección del proceso y del procedimiento, porque la dirección del proceso, ¿quién la va a tener? El juez. Lo va a tener el magistrado, lo va a tener la Corte Suprema de Justicia, porque hablamos de un proceso judicial. Por ejemplo, si es en penal, el juez va a dirigir la audiencia, una primera declaración, una audiencia de etapa intermedia, una audiencia de ofrecimiento de prueba, etcétera, o un debate oral y público. ¿Quién lo va a dirigir? El juez. Mientras, compañeros, que el procedimiento administrativo, ¿quién lo va a dirigir? Bueno, va a ser la administración pública, va a ser la dependencia administrativa, puede ser una secretaría, un ministerio, una dirección general, etcétera. Entonces, también la diferencia es que el proceso lo dirige un juez o magistrado, integrante del organismo judicial, y el procedimiento administrativo lo va a dirigir una dependencia administrativa, es decir, lo que en doctrina se conoce como administración pública. Y ya que hemos visto la diferencia, el proceso judicial y el procedimiento administrativo, ahora tenemos que ver algunos puntos sobre el recurso administrativo en Guatemala. Antes recordarles que en el país actualmente existe una infinidad de recursos administrativos, no sino que casi que en cada materia o en cada área del derecho van a haber recursos administrativos, que era de lo que hablamos con anterioridad, en materia de energía eléctrica,
en materia de educación pública, de salud pública, de construcción, etcétera. Entonces, es una pluralidad de recursos administrativos. ¿Cómo el abogado conoce los recursos? Leyendo, estudiando y analizando las leyes administrativas. Y considero yo, habría que empezar por el Código Municipal, que es muy importante, su uso y su correcto entendimiento, por supuesto. Entonces, el recurso administrativo en nuestro país entendemos que es un derecho. El recurso es un derecho. ¿Es un derecho de quién? Bueno, es un derecho del administrado, ciudadano, vecino, habitante o cualquier nombre que se le dé, que es parte o interviniente dentro de un procedimiento administrativo y que estima que con una resolución administrativa se le están violando sus derechos fundamentales. Es decir, él tiene el derecho de presentar el recurso, nadie lo está obligando. Si él no presenta el recurso, se entiende que está consintiendo la resolución y tiene que acatar u obedecer la misma. También decimos que el recurso administrativo es un acto. Esa palabra acto viene de actuación. ¿Por qué? Porque debe ser presentado, debe de ser ejercido, es decir, hay que presentar un memorial o un escrito ante la administración pública, pero para esto, por lo regular, va a haber un plazo. Por eso decimos que es un acto, porque es una acción, no es una omisión, es un acto. Va a haber un plazo en el cual se puede presentar y va a tener ciertas formalidades o características que la misma ley nos indica que tiene que llevar ese recurso. Por eso es un acto, es una acción humana de la persona que estime que sus derechos se han violado con una resolución administrativa ilegal. También decimos, compañeros, que el recurso administrativo en Guatemala es considerado como un medio de defensa. Esto es un poquito redundante, ¿verdad? Es un medio de defensa porque obviamente materializa el derecho de defensa que tenemos todos los habitantes del territorio de la República de Guatemala. Es decir, si yo administrado considero que la administración pública me está violando mis derechos, me está violando mis garantías por medio de la ejecución de un acto ilegal o por medio de una resolución administrativa que es ilegal, que es arbitraria, que no está de conformidad a derecho, entonces yo, ¿cómo me puedo defender? Bueno, me puedo defender únicamente por medio de un recurso administrativo. No me puedo defender con medidas de hecho, con paros, con bochinches. No, con eso no se puede defender jurídicamente. Esas son acciones, son actos violentos que algunas veces hasta podrían ser actos delincuenciales, pero no. Nosotros como abogados, como juristas, como estudiosos del derecho procesal administrativo, sabemos que ese es un medio de defensa jurídico, que si a mí una resolución administrativa considero que me viola un derecho, la voy a poder impugnar únicamente por medio de la presentación de un recurso administrativo. Es decir, que el recurso es un medio de defensa en contra de una resolución ilegal que ha dictado la administración pública en mi contra. Entonces, así tenemos que entender el recurso administrativo en Guatemala como un derecho, porque es una facultad, como un acto, porque es una acción humana que debe presentar el ciudadano, y como un medio de defensa que va a servir para, valga la redundancia de términos, resguardarnos o defendernos de ilegalidades, de arbitrariedades o de violación de nuestros derechos, que pueden ser en cualquier ámbito, desde que nos quieren botar nuestra casa, nuestro muro, desde que quieren tapar nuestro drenaje, hasta que no nos autorizan nuestra licencia para construir una mina, una hidroeléctrica o para construir un edificio o una casa. Va a ser un medio de defensa. ¿Cómo defiende un abogado a su cliente en contra de una resolución administrativa? Única y exclusivamente por medio de un recurso administrativo. No hay ninguna otra forma lógica, legal o racional de hacer que una resolución sea revisada y se pueda confirmar, modificar o revocar, sino que por medio de la interposición de un recurso administrativo. Y previo a finalizar, compañeros, pregunto si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Félix, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo 3 dudas, pero vamos por la primera. Quizás usted ya lo dijo en clases, pero me surge nuevamente en este momento, después de todo lo platicado, el órgano administrativo cuando resuelve, así como el órgano jurisdiccional cuando resuelve, la ley establece que, en la ley del organismo judicial establece que toda resolución tiene que ser razonada.
y debidamente fundamentada. En lo administrativo también debe ser razonado y obviamente fundamentado. Le pregunto porque de repente resuelven una huizachada y luego cómo se defiende eh, el administrado, ¿verdad? Sí, perdón, compañero, perdí la señal de último. ¿Cómo finaliza su pregunta? Que si el órgano administrativo sí tiene que resolver razonadamente y fundamentadamente, sí. O sea, su resolución tiene que ser así como allá en el organismo judicial, ¿verdad? Porque de repente resuelven una cosa que nada que ver y luego cómo se defiende el administrado. Sí, vean, el órgano administrativo, la administración pública, tiene la obligación de explicarle al administrado los motivos que tuvo para resolver en determinado sentido. ¿Y a través de qué hace eso? De lo que hablamos en la clase pasada, por medio del análisis de las diligencias que se han practicado. Es parecido a lo que sucede en los juzgados, que el juez va a dictar una resolución con motivación, con fundamentación, y que se debe de explicar cada uno de los motivos, los razonamientos o la argumentación que tuvo el juez para resolver en determinado sentido. En conclusión, compañeros, sí, es parecida. Eso se llama una labor intelectiva. Hay que explicarle, en este caso al ciudadano, hay que explicarle al administrado, a la persona a la cual nos debemos, cuáles son los motivos que tuvo la administración pública para dictar una resolución. Por ejemplo, si alguno de ustedes, es un ejemplo nada más, los expulsaran de la Universidad de San Carlos de Guatemala y les cancelaran la matrícula, cosa que permiten las leyes universitarias, se esperaría que la entidad que a ustedes los expulsa o les cancela la matrícula les explique los motivos legales de hecho y de derecho y las razones por las cuales a ustedes los están expulsando. Un ejemplo muy, muy fuerte, pero es porque, reitero, hay un parecido entre esa labor de análisis y de explicarle al administrado las razones y la función de un juez cuando en una sentencia debe de motivar y fundamentar su resolución. Esa sería la respuesta. ¿Habrá alguna otra pregunta, compañeros? Sí, otra pregunta que me surgió en el transcurso de lo que platicaba. Usted mencionaba de que el procedimiento administrativo es gratuito. Uh-huh. Sin embargo, cuando hay que interponer un recurso, regularmente se necesita de un abogado porque pues es el estudiante o el conocedor del derecho el que sabe cómo responder o cómo consultarle al órgano administrativo de forma profesional o de forma precisa. El administrado suele no saber eso. Es necesario que estos memoriales que presenta el abogado, mi duda viene al tema de los timbres forenses, ¿verdad? Porque yo tengo la idea o la concepción de que el timbre forense únicamente respalda al abogado ante un órgano jurisdiccional por parte del Colegio de Abogados, ¿verdad? Pero ante un órgano administrativo, ¿qué función o qué valor tendría un timbre forense en un memorial? Sí, lo que sucede es que el principio general era de que cualquier documento que fuera firmado y sellado por un abogado tenía que llevar el timbre forense. Y yo lo sé que había cierta pelea ahí que si solo era en tribunales o también en la administración pública, pero hay una resolución de la CC que deja bien claro todo eso. La voy a buscar y se las voy a subir ya sea aquí o al Classroom para que las puedan leer, pero vean, en lo que es nuestro procedimiento administrativo, los recursos se pueden presentar aún sin firma de abogado. Lo que sucede es que como el administrado no es abogado, va a contratar a un profesional del derecho. Esto lo reconocen todos los autores, los nacionales, por ejemplo, Hugo Calderón, licenciado Rafael Godínez, hasta los extranjeros, por ejemplo, Agustín Gordillo, de que es una problemática, porque no obstante que es gratuito el procedimiento, pero un recurso no lo va a poder interponer un ciudadano que no es abogado, va a tener que contratar a un abogado. Esa es una dicotomía, es una paradoja, es un problema que se analiza en toda la doctrina jurídica y es un problema que se ve en nuestra ciencia, que es el derecho procesal administrativo. ¿Es gratuito? ¿Debe ser gratuito? Sí, pero es relativo, porque ya hay ciertos actos, como son las impugnaciones, que únicamente lo puede faccionar un abogado. Esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Bueno, entonces solo reitero, en un momento vamos a ver el tema de
los 3 compañeros que no les aparece nota. Si alguien tuviera ese problema, reitero, puede escribir al Departamento de Control Académico o me lo hace saber en la siguiente clase. Cualquier problema se puede solucionar, compañeros. Aquí con educación, con buenas palabras, con mucho gusto, para eso estamos, para solucionar problemas. Entonces, si alguien tuviera ese problema, lo puede hacer saber por el medio correspondiente. Entonces, finalizamos la clase de hoy, compañeros. Que tengan todos una feliz noche. Licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Sí, Diego. Quisiera hacerle una observación. Fíjese que al momento de escribirle a la coordinación del 7º y 8º semestre, nos pidió que nos dirigiéramos directamente hacia su correo o de manera personal. Entonces, no sé si usted ya comunicó el correo para comunicarnos directamente con usted y yo me lo perdí. Que yo creo que no, pero a mí no me habían dicho nada, pero con mucho gusto yo les doy aquí un correo para que ustedes me puedan escribir, ¿verdad? Aquí lo vamos a escribir en el chat. Bueno, gracias. Solo también voy a complementar la información, porque nos dijo que nos comunicáramos directamente con usted y que a la vez ellos le iban a hacer saber y llegar los datos de cada una de las personas que se comunicaron a través de ellos. Sí. Solo permítame, compañero. Acá me equivoqué. Les voy a escribir en el correo porque el primero va incorrecto. Tomen nota. Es el que está aquí abajo. FreddyOrellana2@hotmail.com. Ese es mi correo correcto. Y en cualquier cosa que yo les pueda servir, ahí me pueden escribir con toda la confianza. Reitero, es el segundo. FreddyOrellana2@hotmail.com. Bien, entonces a este correo se pueden comunicar, compañeros, y como les digo, si hay problema, con mucho gusto ahí lo vamos resolviendo en el camino. No tengan pena, aquí tratamos siempre de dar soluciones, no de crear más problemas, sino que de solucionar ahí cualquier problemática. Entonces, finalizamos el día de hoy. Que tengan buena noche todos. Éxitos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.